Amén. Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor siga derramando su gracia, su amor, su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros. Es un privilegio siempre el podernos conectar para compartir la palabra del Señor. Amén. En esta noche pues nos sentimos muy gozosos nuevamente de poder estar conectados para poder compartir y trasladar una enseñanza que pueda quedar en lo profundo de su corazón. Hay necesidades, sabemos que hay necesidades en el pueblo del Señor. Sé que hay súplicas, hay rogatorios, y vamos a orar unos minutos antes de comenzar a compartir la palabra. Sean ya bienvenidos los hermanos, mi familia, mi esposa, mis hijos que están ahí en la sala, que están viendo a través de las redes sociales. Hermana Hortensia, amén, gracias, sierva amada, bendiciones, bendecida noche, familia pastoral, nos manda a decir la hermana Hortensia. La hermana Gaby dice, buenas noches hermanos, una bendecida noche hermanos, amados hermanos, deseamos salud y bienestar del Padre para ustedes, amén. Si no se llama hermano Pollito, hermano ya Villatoro, los hermanos Villatoro están conectando también, así que damos gracias al Señor y vamos a poner las diferentes necesidades. Sé que Dios ha sido fiel, hermano, amén. Hay una expresión en el pueblo de Israel que decía cuando estaba en el desierto, ¿será que el Señor estará con nosotros? Y es interesante ver, todas las mañanas descendía, ¿cómo se llama? El maná. Todos los días, hermano, estaba la nube, la columna cubriéndoles, la nube de fuego en las noches, hermano. Y todavía el pueblo del Señor decía, ¿será que el Señor está con nosotros? Yo creo, hermano, que es un tema que nosotros no lo podemos dudar jamás, que el Señor no nos ha abandonado. Él está con nosotros, Él ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y por eso nosotros sabemos, hermanos, que Dios ha sido fiel. Vamos a orar en esta noche. Hay peticiones, hay hermanos que han estado pidiendo oración, hermano, y vamos a ponerlos delante de la presencia del Señor. Padre, en esta noche una vez más, Señor, convenimos nuestros corazones, Padre, para alabarte, glorificarte, darte la honra, la gloria, Señor. Y en esta noche, Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque has sido fiel, has sido maravilloso, has sido misericordioso en nuestras vidas. Hoy, Señor, nuevamente te damos gracias porque tu amor, hoy, Señor, este día podemos darnos cuenta que ha estado tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Padre, ponemos las diferentes necesidades de tu pueblo, Padre amado, delante de ti. Hay hermanos que están pasando momentos difíciles en el tema de salud, Señor amado. Por favor, Señor, tú que conoces lo profundo del corazón, te pedimos que tú tengas misericordia, que tú obres conforme al plan perfecto que tienes para cada vida, Señor. Ponemos en tus manos la vida de tu pueblo, Señor amado. Hay pueblo tuyo que está pasando momentos críticos, Señor amado, en su salud. Hay pueblo tuyo, Señor, que está pasando momentos críticos en la economía, Padre, con algunos problemas, pero sabemos que poderoso es el que está con nosotros. Y tú, Señor, levantas banderas sobre nuestras vidas. Y, Señor, en esta hora sabemos que victoria puede venir, Señor, de tu mano para nuestras vidas. Y sabemos que tú, Señor, vas a responder conforme a tu gracia y tu misericordia. En esta noche nos disponemos a compartir tu palabra. Por favor, toma el tiempo. Por favor, toma los ambientes. Por favor, Señor, quita toda situación, Señor, que nos pueda distraer. Quita todo aquello que pueda venir y aún quitar la palabra que haya caído al corazón, Señor. Porque tu palabra habla que ahí viene el enemigo todavía y viene y la quita del corazón. Por favor, queremos resguardar esa semilla, esa palabra que tú, Señor, nos vas a hablar en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos todos los hermanos. Amén. Hermano Selvin Colindre, si no estoy mal, está ahí conectado con nosotros de Iglesia Central. Lo bendecimos. A la par no logro identificar, hermano. Es que ya no miro, hermano.
pero hay unos hermanos ya conectados. Los amamos, los bendecimos con todo nuestro corazón y vamos a entrar de llenos, hermanos, al tema en esta noche. Hoy vamos a ver un tema, hermano, que se llama agudizando nuestros sentidos. Es interesante, hermanos, saber que nuestros sentidos naturales, pues, hermano, perciben todo lo que es del mundo, hermano, material o el mundo natural. Estos sentidos están puestos, usted sabe que nosotros tenemos 5 sentidos. Y cada uno de los sentidos, hermano, están puestos para que nosotros podamos percibir. Nuestros ojos para poder ver, nuestros oídos para poder oír, nuestra nariz, hermano, para poder oler, nuestra boca para poder saborear, amén, y nuestras manos, el tacto. Hermana Vero qué bendición saludar, hermana Vero y hermano Chechita y a todos ahí, a Rodri, bendiciones, hermano, no la había ubicado. Entonces, es interesante. Ahora bien, es interesante también, hermano, que el hombre, al pecar ahí en el Edén, sin duda alguna fueron trastocados sus sentidos. Yo me hacía una pregunta hace un ratito que estaba meditando en la Escritura. ¿Cómo sería Adán realmente? Hemos hablado de un Adán que había tenido una relación, hermano, impresionante con el Padre. El Padre bajaba todas las tardes a platicar con Adán. Era un tema, hermano, era un idilio. Yo le pregunto, ¿cómo serían sus sentidos? ¿Cómo serían los sentidos de Adán? ¿Serían los mismos sentidos cuando él estaba en el huerto y al momento de pecar y de ser expulsado del Edén? ¿Será que los sentidos seguirían siendo agudizados o agudos, hermano? O hermano, estaban siendo ejercitados como estaban siendo ejercitados dentro del huerto? Sin duda alguna no. Amén. Mire todas las implicaciones que ha tenido el pecado. Todas las implicaciones que ha tenido una decisión de un hombre. Por eso la palabra dice que por un hombre entró el pecado, pero por uno también entró la salvación. Y por eso nosotros damos gloria a Dios. Por un hombre entró la muerte, pero por la otra entró la vida y la vida eterna. Amén. Entonces tenemos que ir entendiendo, hermano, que al final, cuando hablamos de la palabra, vamos a volver a nacer, de renacer, de volver a ser vivificados, de ser vivificados, hermanos. Sin duda alguna estamos hablando de un proceso. Amén. De un proceso que nos va a llevar a nuestro estado original. Entonces el Señor nos habla en su palabra y dice que echemos mano de los poderes del siglo venidero. ¿Será que el Señor nos está permitiendo y tiene puertas abiertas para nuestra vida? Puertas dimensionales para que nosotros podamos empezar a ser restituidos, en cierta manera, por hablar así, hermano, de que nuestros sentidos puedan ser agudizados. Lo que el Señor quiere hoy, entonces, hermano, es que nuestros sentidos sean limpios, que sean ejercitados. ¿Para qué? Para que el Señor los restaure y los vuelva a su estado original. Entonces yo quiero, hermano, que usted se vaya conmigo al libro de Hebreos en su capítulo 5 y en su versículo 14. Amén. Y dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido, mire, es interesante como lo habla aquí la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí empieza a hablar, hermano, de sentidos ejercitados. Entonces es interesante, hermano amado, es interesante saber que lo que el Señor quiere en nuestra vida hoy es restituir. Quiere venir y que nosotros podamos tener nuestros sentidos ejercitados. Pero eso de ser ejercitados, hermano, eso depende de usted. ¿De qué depende? De qué tanto haya crecido y que haya madurado, porque la palabra es muy clara y muy precisa al decir, hermano, que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces me llama la atención, hermano, cómo habla el tema de los sentidos.
que nuestros sentidos, hermano, naturales puedan venir y empezar a percibir el mundo espiritual. Algo, hermano, que nosotros tenemos que platicar, algo que nosotros debemos de saber y debemos de estar conscientes es, hermano, que el mundo natural, hermano Otoniel Ríos Paredes decía, es una caricatura comparado al mundo espiritual. El mundo espiritual es real, hermano. Entonces, nosotros lo que tenemos que empezar a ver, hermano, es a ejercitar. Pero no vamos a poder llegar a ejercitar, hermano, amén, nuestros sentidos si no estamos siendo maduros, si no estamos creciendo. Por eso hemos estado hablando, hermano, y todos los domingos a veces también nos habla el Señor y que tenemos que crecer, que tenemos que madurar. En el Señor no es solamente levantar la mano, llegar cada 8, cada 15 días, cada mes a la iglesia. Hermano, sí, qué bonito, soy cristiano y cargo de vez en cuando una Biblia, digo amén y no, hermano, eso no es ser hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que entiende que tiene un llamado. ¿Un llamado a qué? A empezar a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que usted no se quede pequeño. Si usted habla, ¿verdad, hermano? Y tal vez uno lo ha dicho como papá. Ay, mi hijo es tan chiquito, cuando tiene 1 mes, 2 meses. En la iglesia, hermano, algunas parejas, algunas hermanas han tenido bebés recientemente, hermano. Hay una hermana que tendrá 3 meses, otra hermana tiene 1 mes y medio de su bebé. Hermano, pero los niños van creciendo. Los padres decimos, ay, ojalá que mi nene se quedara de esa edad, pero cuando están en la etapa de hacer cosas graciosas, ¿verdad, hermano? Y uno de 2 años, 3 años, de 5 años, ay, ojalá mi hijo ya no creciera, dice uno. Pero eso es un deseo, hermano, solo es un decir, no es un verdadero deseo. El deseo del Padre es que se desarrollen, es que crezcan, es que vengan y que lleguen a la madurez, porque también en la madurez, hermano, uno de los aspectos de la madurez es que tienen, hermano, el tema de poder engendrar. Y eso vamos a ir viendo en el transcurso del tema. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, sin duda alguna el Señor quiere que usted y yo maduremos, crezcamos en el Señor. ¿Para qué? Para que podamos empezar a comer comida sólida. Hermano, no es posible. Usted me diría si es normal o es anormal que un jovencito de 12 años todavía tome pacha. Que un joven de 20 años todavía tome pacha. Usted me va a decir, ay, hermano, pero hermano, lo que pasa es que muchas veces en el terreno espiritual nosotros somos así. En una oportunidad llega el apóstol Pablo a una iglesia y dice, ustedes deberían de ser ya maestros y les tengo que venir a dar leche. Entonces, ¿por qué? Porque el plan de Dios, hermano, es que usted y yo crezcamos. ¿Por qué? Porque hay, hermano, un mundo espiritual, hay un mundo que acosa, hay un mundo que ataca, hay un mundo que asfixia, hay un mundo que viene como los espinos y quiere ahogar. Pero si nosotros no tenemos la madurez, no vamos a salir de Egipto. Y a mí me llama la atención porque hay un mundo espiritual. Yo le voy a leer dos pasajes de la palabra en donde podemos ver cómo el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo y su palabra los dos terrenos, los dos mundos. Y esto, hermano, es un tema que usted y yo debemos de creer con todo nuestro corazón. Fíjese que en Segunda de Reyes, en su capítulo 6 y en su versículo 6:15, mire, está hablando de Eliseo. Y usted sabe ese pasaje de Eliseo y los sirios. Usted sabe que los sirios habían, hermano, rodeado, hermano, a Eliseo, y habían demasiados hombres, hermano. Y el criado de Eliseo se preocupa y empieza a llorar y dice, nosotros somos muy pocos, el ejército sirio es demasiado grande. Y mire que aparece en la escritura en el verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el servidor de Eliseo. Y aquí el ejército tenía situada la ciudad con la gente de a caballo y carros.
Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ay, hermano, mire qué interesante. ¿En qué posición estamos hoy nosotros? ¿En la posición del criado de Eliseo o en la posición de Eliseo? Ciertamente, hermano, debemos de entender que está ese mundo espiritual, porque estamos en ataque, estamos bajo ataque. Hay ataque constantemente para su vida, para que usted y yo le fallemos al Señor, para que usted y yo nos apartemos del Señor. Ahora, el tema es el siguiente: ¿cómo está su vida? Porque al final lo que vamos a ir marcando, y mire, desde cuando estamos estudiando la figura del Espíritu Santo, es que tanto usted conoce, ha crecido, ha madurado en el Señor. Es que hoy, hermano, no es solo situación de estar declarando y esto. No, hermano, es de aprender a vivir. Amén. El tema es del respaldo que Dios pueda dar por la vida que uno pueda llevar delante del Señor. Y el Señor está diciendo que la comida sólida es solamente para los maduros. ¿Sí? No son para los niños. Los niños espirituales no van a poder discernir los mundos espirituales. Entonces, el tema es que usted y yo debemos aprender y tenemos que, hermano, empezar a trabajar para llegar a la madurez en nuestra vida. Porque recuerde que el Señor viene por una iglesia madura, no viene por una niña. Amén. Entonces, ya se dio cuenta, los dos campos, estaban la batalla, estaban los sirios, hermano, pero el Señor permite que se le abran los ojos al criado, dice la Escritura, y miró el mundo espiritual. Aquí habían caballos, en el otro lado también. Aquí habían carros, pero el otro lado habían carros de fuego. Mire, aquí hay un punto también muy interesante. Usted se va conmigo al libro de Lucas. Libro de Lucas en su capítulo 8. Y en su versículo 24. 8:24. Usted sabe que aquí en esta parte de la Escritura nos habla de la tormenta que se levanta. ¿Sí? Y el texto dice: Jesús calma la tempestad. Y dice el verso 24: y vinieron a él y lo despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Bueno, hermano, si no es esto espiritualmente, ¿cómo vamos a poder entender? Había una tormenta, habían truenos, habían olas. Había un tema, hermano, de que se había levantado como una gran tormenta dentro de ese espacio de mar. ¿Cómo va a entender usted que se levanta un hombre y dice: cállense, cesen, ya, tranquilos, y se calma todo? Ahí podemos ver los dos mundos. Pero yo le voy a decir algo: el mundo espiritual es fuerte, aún más fuerte que el mundo natural, que el mundo terrenal, hermano. Todo lo que se está dando en la tierra es porque hay una influencia del mundo espiritual. Si usted se da cuenta, todo lo que ha venido, todos los movimientos, hermano, todos los movimientos económicos, todos los movimientos religiosos, todos los movimientos políticos, eso no es nada más obra de la mente del hombre. Eso de que estar pidiendo, hermano, que el nuevo orden mundial, hermano, eso es un tema espiritual. Ese nuevo orden mundial lleva una sola moneda, una sola religión, un solo gobierno. Eso es un tema espiritual. Entonces, si usted y yo podemos darnos cuenta el poder que tiene,
Porque el poder espiritual, el mundo espiritual tiene mucho poder sobre el mundo terrenal. El mundo terrenal no tiene fuerza sobre el espiritual. El espiritual es el que tiene fuerza sobre lo terrenal, sobre lo natural. Por eso, si usted y yo entendemos eso y empezamos a caminar y empezamos el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y cuando hablo de desarrollo es el compromiso, hermano. El domingo, el segundo servicio también estuvo glorioso, hermano. Y le voy a contar esto. Al final se acerca una hermana y me dice: el Señor me dio una palabra para tal hermano, y es la palabra. Entonces llamé al hermano porque yo sentí en mi corazón que sí era una palabra para él. Y le decía: dice el Señor que has venido por una respuesta. Y la respuesta dice que es Él. Pero no la has conseguido. Porque hoy estás y mañana no. Eres como las olas del mar. Amén. ¿Qué habla esto? Que nosotros hoy somos, mañana no. Vamos hacia donde mejor nos convenga, o donde mejor nos parezca, o mejor querramos, o mejor disfrutemos. Entonces el Señor, el mensaje que está hablando es: si eres hijo de Dios, el Señor quiere que tú madures. Y una parte de la madurez, hermano, ¿por qué en los trabajos contratan a veces a gente adulta? Porque ese ya tiene decisiones. Un niño, hermano, hoy quiere una cosa y mañana quiere otra cosa. Cuando alguien aprende a ser maduro, se va a definir. Yo sigo al Señor, yo voy a hacer esto, yo me voy a meter a estudiar. Cuando una persona ha alcanzado una madurez. Pero qué difícil es trabajar con adolescentes, qué difícil es trabajar con niños. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos dice que no debemos nosotros ignorar que hay un mundo espiritual. Y que nosotros hoy debemos de pedir al Señor que hermano, agudicen nuestros sentidos. La iglesia de hoy, hermano, mire, el Señor Jesús en su ministerio, Él supo que habían dos mundos. El mundo natural, el mundo espiritual. Él sabía perfectamente. Por eso era un hombre de oración. Por eso era un hombre que buscaba. Era un hombre de intimidad. Era un hombre definido. Por eso el ministerio de nuestro Señor Jesucristo empezó a los 30 años. Porque en ese pueblo, en esas costumbres, a los 30 años alcanzaban la madurez plena. Empezó a los 30 años, eso nos habla de la madurez. Usted no mira que dice, 2 días salió el Señor a predicar y la semana entera ya no quiso. No, hermano, él, desde que le dieron esta estafeta, hermano, empezó. Él sabía que venía. Amén. Entonces, la iglesia hoy debe de tener la misma convicción, que hay 2 mundos. Que hay un mundo terrenal que es, hermano, muchas veces influenciado por un mundo espiritual. Ahora, yo la pregunta que le hago es: ¿qué mundo espiritual lo gobierna usted? ¿Qué mundo espiritual tiene sobre su vida influencia? Porque si nosotros vamos a entender eso y comprendemos y queremos realmente que nuestros sentidos sean agudizados, eso significa que hay que pagar un precio. Amén. Y no es precio de dinero. El precio es la consagración. Hay algo que la iglesia se le ha olvidado, es que tiene que ser una iglesia consagrada, apartada. Amén. No pretendamos creer que, hermano, que viviendo una vida, hermano, jugando con el Señor, con el mundo, dice la palabra que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo automáticamente de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta a usted: ¿cuántas veces nosotros nos habremos hecho amigos del mundo o habremos hecho alianzas? Amén. Pero eso, a veces venimos, hermano, en nuestro caminar, y a veces es tan complicado nuestro caminar. Pero es que hay un mundo. Y nosotros, en cierta manera, yo lo puedo ver así, hermano, cedemos derechos al mundo espiritual de Dios, o cedemos derechos al mundo espiritual del enemigo para que tengan influencia sobre nosotros. Y algo que nosotros debemos de entender perfectamente, hermano, y atesorar en nuestro corazón es:
que hay tres tipos de hombres. Amén. Váyase conmigo a 1 Corintios. Amén. 1 Corintios. En su capítulo 2. En su versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque quien conoció la mente de Jesús, del Señor, ¿quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, entonces aquí podemos hablar de tres tipos de hombres o de personas. Estamos hablando de la persona natural. ¿Quién es la persona natural que habla la palabra? La persona natural es aquella que no ha aceptado al Señor Jesucristo. La persona natural es aquella que no ha sido vivificado y por eso no puede percibir las cosas del Espíritu. Y por eso las cosas del Espíritu le son locura. Amén. Ese es el primer tipo de hombre. Segundo tipo de hombre es el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que ya su espíritu está vivificado. ¿Qué significa? Que ha aceptado al Señor, que tiene a Cristo en su corazón, pero no anhela las cosas del Espíritu. Por eso tiene a Cristo en su corazón, pero vive de una manera carnal, dándole riendas sueltas al pecado. Y creo, hermano, que mucho pueblo de Dios está en esta condición. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no nos gusta, no nos interesa las cosas del Espíritu. Repito, ¿por qué? Porque hay un precio que pagar. Y el precio que hay que pagar se llama consagración, búsqueda, apartarse, guardarse para el Señor. Desechar las cosas del mundo, negarse a sí mismo. Y lo que a la gente no le gusta. La gente quisiera, hermano, un evangelio donde pudieran hacer todo lo que ellos quisieran y ser salvos automáticamente. Ciertamente estamos en el periodo de la gracia, pero la gracia no significa que nos van a salvar viviendo de cabeza, perdone la expresión, hermano. No es así. Entonces, ¿quién es el carnal? Es el que tiene su espíritu vivificado, pero no anhela las cosas del Espíritu. No tiene vivencias con el Espíritu Santo. Y está el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que tiene comunión con el Señor, que tiene comunión con el Espíritu Santo y se mueve dentro de la voluntad, de la libertad del Espíritu. Entonces podemos darnos nosotros cuenta, hermano amado, de los tres tipos. Usted ya no es un hombre natural, hermano, hermana, usted no es una mujer natural, porque ya su espíritu ya ha sido vivificado. Ahora, la pregunta que sí le tengo que hacer es, ¿qué tipo de hombre vivificado es usted? ¿Carnal o espiritual? ¿Qué le apasiona más? ¿Qué desea más? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿En dónde tiene su mirada? ¿Dónde tiene su corazón? Porque donde está el tesoro, dice, está el corazón del hombre. Entonces, ¿dónde tiene usted su tesoro? ¿Quién es su tesoro? Y ahí donde está ese tesoro, ahí va a estar su corazón. Colosenses dice, si han resucitado en Cristo, dice la palabra, pongan su mirada en las cosas de arriba. Entonces, hay gente que ya resucitó, pero no tiene su mirada puesta en donde está Cristo. La tiene en las cosas de la tierra. Camina, se mueve, amén, con lo que ve, con lo que palpa. Y este evangelio glorioso no es por vista, es por fe. No tiene que ver, usted cree, porque la palabra dice, bienaventurado aquellos que sin ver han creído. Amén. Y usted no ha visto, usted ha creído.
Hoy oí al hermano Otoniel Ríos Paredes en la tarde y él hablaba y decía que Noé había sido un hombre de fe, porque él hizo un barco, amén, en el desierto. Era una cosa ilógica. Noé, hazte un arca. Señor, pero ¿qué es eso? Hazte un barco. Pero si no hay agua hay, ¿crees o no crees? Sí, creo, y empezó a hacer el arca. Todos creyeron, decía hermano Otoy. Todos creyeron cuando empezó a caer el aguacero. Así que fácil creer. Y entonces yo me ponía a pensar, hermano, hoy muchos no creen que el Señor va a venir. Hoy muchos no creen en el mundo espiritual. Pero cuando se manifieste con los juicios y muchas cosas que han de venir sobre la tierra, ahí todos van a creer. Pero ya no va. Ya no. Ya se terminó el periodo de la gracia. Ya no va a haber salvación. Amén. Entonces, son cosas que usted y yo debemos estar, hermano, sabidos. Amén. Entonces, yo le puedo hablar a usted en esta hora, en los minutos que a mí me quedan. ¿Qué actitudes o qué es lo que yo tengo que hacer, hermano, para agudizar mis sentidos? Señor, yo quiero agudizar mis sentidos. Quiero que mis ojos, hermano. Fíjese que me llamó la atención porque uno de mis hijos tuvo una experiencia en estos días. Y estaba en una reunión y estaba con más personas conocidas de él, muy allegadas, y cuando pasó una persona. Y dice que él con la mascarilla empezó a sentir un olor fétido, horrible el olor, cuando la persona pasó. Entonces dice que él empezó a ver qué estaba pasando y se quitó la mascarilla y se sentía el olor porque la persona había pasado. Y con la persona que estaba a la par le dice, mira, ¿sientes ese mal olor? No sientes ese mal olor. Si se siente, percíbelo. No, dice que nadie de las personas que estaba ahí sintieron el olor. Entonces él me decía, papá, mira, fíjate que esto y esto y esto me pasó. Entonces yo pude ver, hermano, que Dios lo está preparando. ¿Sí? Preparando con un sentido. Yo le decía, vas a poder percibir el olor de pecado. Hermano, yo le digo, debemos de pedirle al Señor que habilite nuestros ojos. Qué interesante sería que el Señor habilitara nuestros ojos, ¿verdad? Y pudiéramos ver qué mundo, qué enjambre de demonios pueden estar detrás de una persona. O atrás de un tiempo, atrás de, vamos a orar, pero algo está pasando y el Señor abra. O que abran nuestros oídos, agudicen nuestros oídos. O agudicen nuestra voz, nuestro tacto. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Váyase conmigo al libro de Juan. Esta es una de las cuatro o 5 cositas que le voy a hablar en esta noche y termino. La primera es un texto muy conocido. Juan 15:7. Usted sabe de qué nos habla Juan 15. Nos habla de la vid verdadera. Pero en el 7 nos habla, dice, si permanecen en mí. ¿Sí? Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hechos. Si usted ya es un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, hermano, tenemos que salir de esa zona de confort carnal en donde hemos quedado. Donde hay muchas cosas que para nosotros ya es común. Nosotros a veces parecemos más mundanos que cristianos. Entonces, tenemos que aprender a permanecer en Él. Por eso, hermano, el que verdaderamente ha nacido va a entender que estamos en otro reino. Y hay cosas que nosotros tenemos que empezar a dejar de practicar. Si es que se nos ha revelado Cristo. Amén. Entonces, si permanecéis en mí, tenemos que aprender a permanecer. No, hoy sí, mañana no. Somos como el tamo, dice que somos llevados como vientos de doctrina. Hoy nos dicen que hay que hacer esto. Bueno, mañana hay que decir, vamos a otro lado, hay que hacer esto. Bueno, no, debemos de tener una madurez, un crecimiento. Y cuando hablamos de permanecer en Él, habla de un desarrollo porque voy a permanecer y eso nos va a llevar como un tema, hermano, de consecuencia que vamos a dar fruto. Usted y yo, usted sabe que, hermano, el tema es cuando nosotros tenemos nuestros sentidos habilitados, hermano, vamos a empezar a dar frutos también.
Si estamos permaneciendo en Él. Hoy mi esposa oía a un hermano que predica una predicación y decía: usted no me venga a decir la plaga no llegará a mi casa. No quiero que nadie diga eso. Dice que decía el pastor, y a mí me llamó la atención porque decía él: la plaga primera que habla ahí es del pecado. Todos sí, cerremos. La plaga no tocará mi casa, la plaga del COVID-19. Y eso nosotros lo platicamos al principio de la pandemia. La plaga no es el COVID, la que habla la Biblia no es la plaga. La plaga no tocará mi morada, no tocará nuestra morada. ¿Pero qué plaga está hablando? Es la plaga del pecado. Hermano, si nos tocara el COVID y nos tocara que el Señor nos va a llevar, pero si estamos buscando al Señor, nos vamos hacia la eternidad. Pero ¿cómo pretendemos que el Señor venga y nos cubra del COVID y con la gran puerta del pecado en nuestra vida? ¿Qué es? ¿Qué es mejor? ¿Que nos guarden para la vida eterna o que nos guarden solo para que no nos den una enfermedad que todos nos vamos a tener que morir y vamos a tener que llegar a un lugar de sufrimiento? Entonces tenemos que aprender. Por eso, hermano, no todos se van a ir en el rapto. No todos se les van a habilitar los sentidos. Es una invitación para todos. Pero ¿por qué no todos? Porque no todos van a querer permanecer en el Señor. Amén. 2, Efesios 5. Váyase conmigo a Efesios capítulo 5 y en su versículo 18. 5:18. Dice la Escritura: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Otra situación u otra actitud, hermano, que el pueblo de Dios que quiere que sus sentidos sean habilitados, hermano, tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo. Fíjese que no os embriaguéis, dice, en el vino. Y cuando hablo de embriaguéis, no solo se refiere la palabra a estar embriagado, ¿verdad? Con el alcohol. No, hay algo más allí. Fíjese que embriaguez significa intoxicación de un vino. La Biblia habla en Apocalipsis de un vino de la fornicación que hay en una copa y que se le da a los reyes de la tierra y que beben ese vino de la fornicación. Ahora, yo le hablo a usted, ¿no será que muchos estaremos o están intoxicados de Facebookitis, de WhatsAppitis, de las redes sociales? ¿No será que el celular es una intoxicación para nuestra vida? La televisión y lo que usted pueda poner en su corazón, que aquello que todo nos aparte del Señor. No le estoy diciendo que quitemos las redes. No, hermano. Las redes sociales nos acercan con familiares, con amigos, pero tiene que saberlo usar. Que no lo use para pecar. Amén. Cuidado si lo está usando para pecar. Entonces, hermano, aquí habla, hermano, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Dejemos de estarnos intoxicando con cosas del mundo, con afanes. ¿Sí? Hoy hay hombres, hay mujeres afanados con su cuerpo. No, hermano, si puede hacer ejercicio, vaya, hermano, eso es bueno, eso es saludable. Mire, con mi esposa hoy nos fuimos a caminar porque a veces nos hace falta ya que no nos oxidemos, dijo alguien por allí, ¿verdad? Entonces empezamos a caminar, pero por salud, para pasar un rato juntos. Y hermano, hágalo, haga ejercicio, haga muchas cosas, hermano, pero no se distraiga. Que no sea eso una adicción, una intoxicación. Yo siempre le he puesto el ejemplo, cuánto pueblo de Dios, hermano, empezó a hacer bicicleta y ya no llegaban a las iglesias por andar en la bicicleta. Momento, todo tiene su tiempo. Usted haga bicicleta, pero si en su iglesia el domingo en la mañana tienen culto, el domingo en la mañana es para ir a buscar al Señor. Entonces no se puede comprometer. A ver, si usted trabaja, ¿por qué no se compromete si usted trabaja? Ah, no, hermano, es que estoy trabajando, tengo compromiso. Pero, hermano, yo me puse a pensar, perdone lo que le voy a decir, qué miserables somos a veces, hermano. Porque el Señor lo dejamos de último. Yo no me puedo comprometer en horas laborales porque, cuidadito, es mi trabajo. Hermano pastor, a mí ni me llame porque estoy trabajando.
Y el tiempo del Señor sí lo podemos usar nosotros para papalotear cualquier cosa. Pero queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos que cuando doblemos rodillas, el Señor nos responda al estilo Daniel, ¿verdad? Que solo puso sus rodillas, hermano, y que dice que el ángel ya venía con la respuesta. Hermano, no, tenemos que ver qué está intoxicando nuestra vida. Y hermano, y salí todavía hoy en la mañana, le dije a mi esposa, mira, le dije yo, ¿por qué no hacemos una dieta de desintoxicar? Dice que al comer cosas verdes, ¿cómo se llama? Se desintoxica el cuerpo. Hagámoslo, no una semana, porque no saber si aguanto una dieta, ¿verdad? Pero le dije, hagámoslo 3 días. Bueno, me dijo, vamos a hacer un licuado de papaya, apio. No, momento, le dije. Si me vas a dar papaya y apio, mejor me lo das así tasajeadito, con limoncito y salita. Y mire, ya uno condicionando las cosas. Las cosas no son así. Las cosas de pecado hay que arrancarlas del corazón, hay que arrancarlas de la mente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros al venir a los pies de Cristo, dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Y que el pecado ya no tiene inherencia en nuestras vidas. Pero el tema es que nosotros le damos los derechos y entonces el pecado sigue en nuestras vidas. Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros con eso. Amén. Cuidado, hermano. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros sentidos pueden llegar a ser fascinados. Hubo una iglesia, hubo un pueblo, hermano, los de Galacia, hermano, los de Gálatas. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? Dice la palabra. ¿Quién los capturó? ¿Quién capturó sus sentidos para que se apartaran del Dios vivo? Dice el apóstol Pablo a esa iglesia. Amén. Lo que leímos en Hebreos 5:13, hermano amado, que hermano dice, si quiere váyase conmigo a Hebreos 5. Hebreos 5:13. Dice la escritura. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Oye, hermano, ¿usted todavía toma lechita? ¿O ya está comiendo comida sólida? Amén. ¿Qué está comiendo usted? Porque si usted todavía, hermano, como le digo, hay cosas que tal vez, hermano, lo miramos tan como un ejemplo absurdo. Pero, ¿cómo miraría usted que un joven de 25 años lo invitan a comer y en lugar de comer del churrasco, de la carne de pollo, de carnitas o algo así, él saque su pacha, su leche y se la empieza a tomar? ¿Qué pensaría usted? Ese joven es una persona anormal. Algo está pasando en la vida de él. Porque lo que tiene de edad no compensa con lo que él piensa. Puede haber un problema y uno puede pensar muchas cosas, o se ríe uno, ¿verdad, hermano? Esa es la verdad. Ahora, miremoslo en el plano espiritual. ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Y todavía con lechita? Entonces dice que aquel que toma leche no va a ser un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Nacemos en el Señor y ciertamente, hermano, tenemos que estar dando lechita, ¿verdad? Lechita. Porque es un bebé espiritual. Pero ese bebé se tiene que ir desarrollando. A la medida que nosotros vamos creciendo, usted va necesitando otra palabra, mi hermano. Ay, no sé lo que a mí me gusta que me hablen solo del nuevo nacimiento. Ay, qué bonito. Hermano, no, usted tiene que crecer. El Señor viene por una iglesia madura. Tiene que reaccionar. ¿Por qué? Porque la palabra nos vivifica, la palabra equipa, la palabra norma, la palabra equilibra nuestra vida, hermano. Si usted y yo no estamos escuchando la palabra adecuada, no vamos a vivir una vida equilibrada. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que debemos de crecer, como le decía yo, no sé qué día aquí a través de un discipulado en la iglesia, dejémonos de niñerías. Y como dicen en México, de ñoñerías, hermano, y de berrinches. No, hermano, crezcamos, maduremos, para que nuestros sentidos espirituales
puedan ser habilitados, puedan ser, hermano amado, agudizados. Que nosotros podamos cumplir esto y que por el uso de esos sentidos ejercitados, los estamos usando, los estamos ejercitando. Hermano, cuando uno deja de ejercitar algo, mire qué difícil. Le digo que con mi esposa empezamos hoy a correr, hermano. Yo sentía que me iba a morir, ya tenía más del año de no salir a correr, hermano. Y entonces pierde uno en la práctica. Pero ¿qué pasa con alguien que está? Ahí está la hermana Evelyn conmigo, ahí conectada. Nosotros trabajamos en banco, ella trabaja en un banco, hermano. Cuando llega uno el primer día y lo ponen a contar dinero, ay Dios, hermano. Uno termina con estos dedos, mire hermano, tuidos porque ya no aguanta uno de estar moviendo este dedo. Mire cómo sufre cuando uno entra al banco, ¿verdad? Pero hermano, todos los días hacer lo mismo. Agarra uno una práctica. Mi esposa contaba rapidísimo, hermano, en el banco. ¿Pero por qué? Porque eso lo ejerció ella. Imagínense, 6, 7, 8 horas diarias. Solo nos pasábamos en el banco contando dinero y contando dinero. Y hermano, este dedito después ya no se cansaba, porque se ejercitó. Pero no, hermano, si nosotros no hemos ejercitado algo, no lo vamos a poder hacer. Y la palabra del Señor nos habla que hoy usted y yo, hermano, tenemos la oportunidad de ¿qué? De ejercitar. O sea, no está diciendo, ustedes no lo van a poder hacer. No, está diciendo la Escritura, ejerciten, están habilitados, pero paguen el precio. Y el precio es consagrarse, el precio es guardarse. Y hermano, 1 Corintios, voy terminando este punto. 1 Corintios, hermano, váyase conmigo a 1 Corintios, en su capítulo 13. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces habla Pablo, hermano, de la madurez. Debemos nosotros, dice Lucas 2:52, que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Amén. Ahí nos habla de la plenitud de la madurez. Amén. Nosotros tenemos que crecer, lógicamente tenemos que ir en nuestro crecimiento cronológico, pero que también así vayamos creciendo en el tema espiritual. Fíjese que me gustó mucho qué es ser maduro. El maduro es completo, significa toleos, algo así se pronuncia la palabra en griego, y es completo, maduro. Nos habla de estar completo. Y maduro dice que es aquel que se ha desarrollado espiritualmente y que tiene sus convicciones y experiencias. Bueno, entonces esa es una persona madura, el que tiene sus convicciones y tiene sus experiencias. Pero mire, me llamó la atención porque ¿qué es la madurez también? La capacidad de reproducirse, cuidar y alimentar a los pequeños. Eso es un maduro. Entonces no es solamente el crecer, hermano, el Señor me usa. Sí, hermano, usted como ovejita, si ya está madura, está en capacidad de poder reproducirse. Por eso las ovejas se reproducen y las ovejas reproducen ovejas. Amén. El pastor está para cuidarlas, pero las ovejas están para reproducirse. Amén. Dice, ejercitar los sentidos espirituales es empezar a discernir entre una prueba y una tentación. Si es un ambiente de Dios o es un ambiente del enemigo. ¿Quién es el que opera? ¿Dios o el enemigo? ¿Cuántas cosas habremos hecho pensando que Dios nos abrió la vía y no fue Dios? ¿Cuántas decisiones, cuántas acciones habremos hecho? ¿Cuánta gente nos vino y nos dio una palabra? Dice el Señor y no era el Señor que estaba hablando. Ese ya no es problema del Señor, porque el Espíritu Santo está en su vida. Y el Espíritu Santo, hermano, está para guiarnos. Pero si usted no se deja guiar, si usted no se deja habilitar,
agudizar sus sentidos, eso ya no es problema del espíritu. Ese es problema suyo y es problema mío. Voy rapidito con 2 puntos, hermano. El propósito de agudizar los sentidos. ¿Cuál es el fin al final, hermano? ¿Cuál es el fin? De poder madurar para poder ejercitar, de usar nuestros sentidos. Hermano, es discernir el bien y el mal. Debemos de saber, hermano, que hay un bien y hay un mal. Que está el mundo natural y el mundo espiritual. Que está nuestro Señor y está el enemigo. Que están las pruebas y están las tentaciones. Amén. Mire, Josué pasó un tema bien interesante. En Josué, hermano, capítulo 9 habla de los gabaonitas. Cómo Gabaón vino, hermano. Los gabaonitas vino y se hicieron pasar por gente que había caminado mucho e hicieron un pacto. Y la orden de Dios era que mataran a los gabaonitas. Pero no discernió Josué que al que le estaba dando la mano, porque dijeron, hagamos un pacto que ustedes no van a poder dañar a nuestro pueblo. Y sí, dijo Josué. Y cuando se dio cuenta, había hecho un pacto con el enemigo. Cuidado con los pactos. Yo siempre le he dicho a algunos hermanos ahí, y se lo dejo a usted en su corazón. Usted discierna lo que le voy a decir. Tenga cuidado con los pactos. Tenga cuidado con los pactos. Y principalmente con los pactos cuando una persona va a partir de la tierra. Tenga cuidado, porque a veces son pactos de alma, son pactos carnales, y se ata a la gente. Ay, te encargo que cuando yo me muera, te tenés que encargar o tenés que hacer esto. No, momento. Y si la persona que está muriendo, hermano, y está sacando lo que está en su corazón, y uno se ata con esas palabras, tenga cuidado, porque ahí usted va a discernir. No. Mire, mamita, mire, papito, mire esto, mire, abuelito. No, yo voy a orar, yo voy a hacer esto, pero usted no puede comprometerse a hacer pactos que no le corresponden. Va a hacer una alianza usted con algo que no le va a traer bendición. No se puede. Amén. Alguien que tenía agudizados los sentidos, hermano, era nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que él sabía quién era Pedro. ¿Sí? Pero él sabía también, y él supo, cuando Pedro estaba siendo usado por el enemigo. Él discernió, sus ojos fueron habilitados, percibió la voz, que no era la voz de Pedro, era otra voz. Detectó la fuente, que no era una fuente genuina, no era una fuente de Dios. Y dijo, te reprendo, Satanás. No la agarró contra Pedro. El problema nuestro es que a veces podemos tener un tema de esos, hermano, y agarramos contra el hermano. No es así. Es contra aquello que está atrás. Por eso hay que ser maduro. ¿Para qué nos sirve también? Y termino, hermano. Para percibir la dimensión espiritual. Amén. Tenemos que aprender a tener los sentidos para percibir. Y en Lucas 2, 25, 32 nos habla de un episodio bastante interesante que le pasó a Simeón. Simeón era un sacerdote y que le había dicho al Señor que él no quería ver muerte hasta no tener en sus brazos al Salvador. Y un día dice que fue movido por el Espíritu y llegó y abrazó a Jesús. Y él supo quién era. Amén. Él pudo discernir la dimensión espiritual. Hermano amado, hermana amada, creo que es el tiempo de empezar a madurar. Creo que es el tiempo, hermano, de empezar a pensar qué vamos a hacer verdaderamente con nuestras vidas. El evangelio no es para perder el tiempo, hermanos. Amén. No pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo. Porque Dios, hermano, tiene plan perfecto para tu vida, para mi vida. Pero depende. El Señor le hablaba a un varón en la iglesia el domingo y le decía, yo tengo cosas grandes para tu vida. Si tú quieres, le digo. Ay, hermano, eso a mí me quebrantó. Como quien dice, yo te puedo ensanchar, yo puedo hacer muchas cosas en tu vida espiritual.
Y también en el resto de la vida, ¿verdad, hermano? Porque Dios así trabaja. Pero el Señor está más interesado. Y lo primero que el Señor mira es su alma. Yo puedo hacer muchas cosas si tú quieres. Amén. El Señor quiere hacer muchas cosas en su vida y en mi vida si nosotros queremos y nos dejamos. Y el Señor, una de las cosas que quiere es que usted y yo tengamos los sentidos agudizados, ejercitados, que entremos a la madurez, si usted quiere madurar. Porque a un niño no se le va a dar esa permisión, no se le va a dar ese privilegio, hermano. Así que en medio de luchas, en medio de batallas, la iglesia sigue caminando desde un coro y solo se detiene para predicar. Pero hoy es el tiempo de estar, hermano, metidos con el Señor realmente. Tiempo de definición, yo siempre le he dicho, este es un tiempo de definición. ¿Te quieres ir o te quieres quedar? Si tú quieres. Hablábamos un poquito, hermano, el fin de semana. Amén. De Lot, ¿verdad? Y Dios le dio precisas las instrucciones. Huye, escapa por tu vida. No mires atrás, no te detengas en las llanuras y sube al monte, porque si no subes al monte vas a ser destruido. Ese era el plan de Dios. Pero hay una palabrita, hay una acción, hermano, para usted y para mí, que se llama libre albedrío. Si usted quiere. Lot no quiso subir al monte, se quedó en una cueva y ahí fue la debacle para su descendencia. De ahí salieron los amonitas y los moabitas, situaciones, hermano, pueblos malditos delante de los ojos del Señor, así lo dice la palabra. Unos enseñaron a prostituirse y los otros le enseñaron el culto a Moloc, los cultos de sacrificios humanos. Israel hizo sacrificios humanos. Hacía cosas paganas. Ahora usted examínese, yo me tengo que examinar. ¿Será que tenemos muchas veces actitudes paganas, costumbres paganas en nuestra vida? Pero que el Señor nos ayude, hermanos, para que el Señor, hermanos, siga trabajando en nuestra vida. Amén. Bendigo la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado, de las familias que se han conectado. Les amamos. Solo quiero decirles, mañana miércoles no hay culto de damas, será hasta el próximo miércoles. Y hermanos amados, el día viernes a partir de las 7:30 estaremos conectados para seguir buscando el rostro del Señor. Amén. Y el próximo domingo, hermano, 10 de la mañana, a nuestra iglesia, la sección A, le corresponde llegar. Si usted quiere llegar a la iglesia, mándeme un mensajito y vamos a hacerle un espacio para que usted, que no es parte de nuestra congregación, pueda estar con nosotros bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Así que les bendigo con todo mi corazón, que el Señor les siga derramando de su gracia. Hay unos hermanos de nuestra congregación que han estado con algunos quebrantos de salud, muy leves, hermano, pero seguimos clamando y sabemos que el Señor tiene el control de todo. Amén. Oramos y quedamos despedidos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias, porque en medio, Señor amado, muchas veces hasta de dureza, de indiferencia en nuestro corazón, tú nos hablas, Señor. Y mandas esa perfecta semilla que es tu palabra, para que venga, Señor amado, a este corazón muchas veces duro, para que venga, Señor, a quedar esa semilla y que pueda dar fruto a su tiempo. Yo creo que estás haciendo una obra preciosa, perfecta en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que vienes pronto y que estamos viviendo tiempos, la última milla, Señor. Yo te pido que tú bendigas a cada uno por nombre. Hay hermanos que tienen necesidades, que tienen rogatorios. Yo te pido, Señor, por la vida de mi suegra, por favor, pon tu mano de misericordia, restablece al 100 su salud, por la vida de Andreita, Señor amado, por favor, pon tu mano de misericordia, abre puertas. Yo sé que eres un Dios poderoso, un Dios fiel,
por la vida de hermana Magalí, que ha estado con algunos quebrantos de salud. Señor, por favor, bendice a hermano Germancito, hermana Mayavi, que han estado ahí siempre con quebrantos de salud, y a cada uno por nombre, Señor. Gracias. Mi hija tiene una petición delante de ti este fin de semana. Por favor, si está dentro de tu plan perfecto, abre esa puerta en el nombre poderoso de Jesús, y sobre cada uno de los hermanos, Señor, que tienen también sus necesidades y que tienen sus súplicas y sus peticiones y sus anhelos. Por favor, contesta conforme a tu gracia y conforme a tu plan perfecto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos a los hermanos, saludos a hermana Evelyn, hermano Josué, a las nenas, hermana Hortensia, hermano Pollito, bendiciones, a hermana Verónica, amén, Ardiano López, Chechita, me imagino que está por allí, Rodri, hermana Maggie con sus bebés, Carlita, Dios te bendiga, nos goza de saludarte, y algunos hermanos ya no los alcanzo a ver. Así que bendiciones, Dios les guarde, quedamos despedidos y nos conectamos el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche. Que el Señor les bendiga y que tengan un reparador descanso. Bendiciones.